Hay robos que no se cometen con armas. Se cometen con palabras. Con mentiras repetidas hasta que se vuelven verdad. Con documentos firmados a escondidas. Con oportunidades arrebatadas mientras te miran a los ojos y te dicen que es por tu bien. Mi abuelo pasó años diciéndome que yo no merecía estudiar. Que las mujeres no necesitan libros. Que mi futuro estaba en obedecer y callar. Y yo le creí. Durante años le creí. Hasta que encontré esos estados de cuenta escondidos en su cajón. Hasta que vi mi nombre en cada depósito. Hasta que entendí que mientras él me destruía con sus palabras, estaba cobrando una beca que había ganado con mi esfuerzo. Una beca que él rechazó en mi nombre. Una beca que siguió cobrando durante años. Mi futuro no lo perdí. Me lo robaron. Y el ladrón dormía cada noche bajo el mismo techo que yo. La primera vez que mi abuelo me dijo que estudiar era perder el tiempo, yo tenía 8 años. La última vez fue el día en que descubrí que llevaba años robándome mi beca. Siempre fue así. Él hablaba y todos callaban. Mi abuela callaba. Mi madre bajaba la mirada. Mis tíos reían incómodos. Solo yo me atrevía a mirarlo fijo. Las mujeres no necesitan libros, decía, sentado en la cabecera de la mesa, con su voz ronca y olor a cigarro barato. Necesitan aprender a obedecer. El comedor estaba siempre lleno de sombras. La luz del atardecer entraba por la ventana lateral y pintaba la pared rojo quemado suave, resaltando cada grieta como cicatriz antigua. Quiero ir a la universidad, me escuché decir una tarde, con 16 años. Saqué el mejor promedio del salón. Me dieron una beca. Toda la familia se volteó hacia mí. Mi madre sonrió con orgullo tímido. Mi abuela apretó el rosario. Mi abuelo se rió. Beca, se burló. ¿Y para qué? ¿Para qué luego termines lavando platos igual que tu madre? No, abuelo, dije, sintiendo el corazón golpearme el pecho. Para no terminar como ella. Para ayudarla. Para sacarla de aquí. La bofetada llegó antes de que pudiera terminar. Su mano áspera, pesada, me atravesó el rostro. La mejilla ardió. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. En esta casa nadie habla así de tu madre, gruñó. Y menos una mocosa malagradecida que come gracias a mí. Mi madre murmuró un ya papá que no significaba nada. Como siempre, no me defendió. No eres más que una carga, continuó él, escupiendo las palabras. Una hija de nadie que se cree importante porque sabe leer mejor que los demás. Yo temblaba. Pero no lloré. No le iba a dar ese placer. Un mes después, la escuela me llamó. Oye, ¿por qué rechazaste la beca?, preguntó la secretaria por teléfono. ¿Cómo que la rechacé?, respondí. Tu abuelo vino a firmar el desistimiento. Dijo que era decisión familiar. Sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre mi cuerpo. Eso no es verdad, balbuceé. Yo quiero estudiar. Lo siento, niña, dijo la mujer. El sistema ya está cerrado. Colgué. Subí corriendo al cuarto de mi abuelo. La puerta estaba entreabierta. Él contaba billetes sobre la cama, con la calma de quien reza. ¿Qué hiciste con mi beca?, grité. Él ni siquiera se sobresaltó. Guardó el dinero en el bolsillo. La usé mejor que tú, respondió. Tenías una deuda con la casa. Ya está saldada. Era mi futuro. Tu futuro es hacer lo que yo diga. Quise atacarlo. Quise romperle la cara. Pero mi madre apareció detrás de mí, agarrándome del brazo. Ya, hija, susurró. No empeores las cosas. ¿Sabías esto?, le pregunté con lágrimas quemando los ojos. Ella no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Pasaron 2 años. Yo seguía trabajando en una tiendita mientras veía a mis compañeros subir fotos de la universidad. Mi abuelo nunca dejó de repetir que la escuela no sirve para nada, que yo era una fracasada que quiso ser más que los demás. Pero esa tarde, todo cambió. El hospital llamó. Mi abuelo había tenido una crisis de presión.
Mi madre salió corriendo. Yo me quedé en la casa para buscar sus documentos. Subí a su cuarto. La misma luz dorada de siempre entraba por la ventana lateral y pintaba la pared rojo quemado suave, ahora aún más descascarada. Abrí el cajón de su mesita de noche. Ahí estaban sus medicinas. Su cartera. Sus cigarros. Y al fondo, un sobre manila, doblado, con mi nombre escrito. Lo saqué. Dentro había estados de cuenta. Muchos. Todos de los últimos 4 años. Depósito. Programa de becas para jóvenes de alto desempeño. Cada mes. Montos que yo nunca vi. Sumas que juntas habrían pagado toda una carrera, libros, renta, comida. Mi mano empezó a temblar. En la esquina de cada hoja, una firma. La de mi abuelo. No, susurré. Había más. Una carta del programa. Agradecemos que continúe siendo el tutor responsable de la señorita Valeria Ramírez. La beca seguirá activa mientras ella mantenga su promedio. Promedio que yo mantuve. A pesar de todo. A pesar de trabajar, limpiar, cocinar. Mi abuelo había cobrado la beca años después de haberme negado el estudio. Cobraba por mí. Por un esfuerzo que él mismo había saboteado. La puerta detrás de mí emitió un ruido leve. Era mi madre. Traía la mirada apagada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Le mostré los papeles. ¿Sabías que él cobraba mi beca?, pregunté con la voz quebrada. Ella cerró los ojos. Una lágrima escapó. Necesitábamos el dinero. Era mi futuro, grité. Era mi vida. Y tú lo dejaste robármela. Ella se encogió. Tu abuelo dijo que era lo justo. Que habíamos gastado demasiado en ti. Que estabas en deuda con la familia. Sentí náusea. En deuda, repetí. ¿Por existir? Mi madre no respondió. Y de pronto, del corredor, escuchamos 3 golpes brutales en la puerta principal. Secos. Furiosos. ¿Quién será?, murmuró mi madre, asustada. Mi corazón se aceleró. Los golpes se repitieron. Fui hasta la sala. ¿Quién está ahí?, grité. Silencio. Entonces una voz masculina, firme, cansada, dijo, soy del programa de becas. Venimos a revisar el caso de la alumna que nunca asistió pero cuya beca se cobró puntualmente por años. Mi madre se puso blanca. La voz continuó, traemos registros. Y necesitamos hablar con la nieta, no con el abuelo. Volteé hacia el pasillo. Mi madre temblaba. No abras, susurró. Tu abuelo nos matará si se entera. Yo respiré hondo. Por primera vez sentí que la vergüenza no era mía. Era de ellos. Apreté los papeles en mi mano. Abrí la puerta. 2 hombres con carpetas y sellos oficiales me miraron a los ojos. Uno de ellos dijo, sabemos que alguien robó su futuro. La pregunta es, ¿usted está lista para contarlo todo? Y detrás de ellos apareció una figura inesperada. Alguien más de la familia. Alguien que llevaba años callando. Alguien que conocía la historia completa de mi padre y de por qué mi abuelo odiaba tanto la idea de que yo escapara de esa casa. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi abuelo pasó años destruyéndome mientras me robaba. Para entender por qué yo crecí creyendo que no merecía estudiar cuando en realidad había ganado una beca completa, hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa de adobe en las afueras de Puebla, a esa cocina que olía a café de olla y a resentimiento, a esos días donde yo todavía era una niña que soñaba con ser maestra. Hay que volver a cuando mi abuelo todavía sonreía, antes de que algo en él se pudriera, antes de que decidiera que mi educación era una amenaza que tenía que destruir. Crecí en la casa de mis abuelos. No porque mis padres no pudieran cuidarme, sino porque mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Un accidente en la construcción. Mi madre, devastada, sin recursos, aceptó volver a la casa de sus padres. Era temporal, decía. Solo hasta que me organice. Pero los meses se convirtieron en años.
Y mi madre nunca pudo salir. Porque mi abuelo se aseguró de eso. La mantuvo atada con culpa. Con miedo. Con la idea de que sin él, nosotras no éramos nada. Mi abuelo se llamaba Esteban. Don Esteban para los vecinos. Esteban Ramírez. Era albañil. Había trabajado toda su vida con las manos. Manos grandes, ásperas, manchadas de cemento y nicotina. Era un hombre duro. De esos que creen que mostrar afecto es debilidad. Que piensan que el amor se demuestra con techo y comida, no con palabras. Y que están convencidos de que las mujeres deben obedecer. Siempre. Sin cuestionar. Mi abuela, doña Socorro, era el ejemplo perfecto de esa filosofía. Callada. Sumisa. Invisible. Mi abuela pasaba los días cocinando, limpiando, rezando. Tenía un altar en su cuarto con la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras. Y cada noche, después de que mi abuelo se dormía, la escuchaba murmurar oraciones. No sé si rezaba por nosotras o por ella misma. Tal vez por todas. Porque vivir en esa casa era como vivir en una prisión donde el carcelero se sentaba a la cabecera de la mesa y decidía quién podía hablar y quién debía callar. Y nosotras, las mujeres, siempre debíamos callar. Mi madre trabajaba limpiando casas. Se levantaba a las 5 de la mañana. Regresaba a las 8 de la noche. Exhausta. Rota. Y mi abuelo siempre tenía algo que decir. La comida está fría. La casa está sucia. Tu hija está malcriada. Y mi madre solo asentía. Lo siento, papá. Lo siento. Como si pedir perdón fuera su único idioma. Yo no entendía por qué nunca se defendía. Por qué nunca me defendía. Años después comprendí que ella también era víctima. Que mi abuelo había roto su espíritu hacía mucho tiempo. Y que ahora yo estaba en camino de ser la siguiente. Desde pequeña fui diferente. Me gustaba leer. Me gustaba la escuela. Los maestros decían que era inteligente. Que tenía potencial. Y yo me aferraba a eso. Porque en esa casa donde todo era gris y pesado, la escuela era mi escape. Era el único lugar donde yo importaba. Donde mis opiniones valían. Donde podía soñar con ser algo más que una sombra. Pero mi abuelo odiaba eso. Odiaba que yo quisiera estudiar. Odiaba que sacara buenas calificaciones. Odiaba que los maestros hablaran bien de mí. La escuela es una pérdida de tiempo, decía. Las mujeres no necesitan estudiar. Necesitan aprender a cocinar, limpiar y obedecer. Eso es todo. Y cuando yo sacaba 10 en los exámenes, cuando traía diplomas a casa, él los veía con desprecio. ¿Y eso para qué te va a servir?, preguntaba. ¿Vas a comer diplomas? ¿Vas a pagar las cuentas con buenas calificaciones? Y yo, con 8, 9, 10 años, no sabía qué responder. Solo sabía que me dolía. Que necesitaba que alguien estuviera orgulloso de mí. Y ese alguien nunca fue él. Mi abuela a veces me defendía en secreto. Cuando mi abuelo no estaba, me daba dulces. Me decía que siguiera estudiando. Que era bueno que fuera inteligente. Pero nunca lo decía frente a él. Porque ella también le tenía miedo. Miedo de sus gritos. De sus manos. De su manera de hacer que te sintieras pequeña con solo una mirada. Y yo aprendí a vivir en ese silencio. A celebrar mis logros sola. A soñar en voz baja. A existir sin molestar. Cuando entré a la secundaria, las cosas se complicaron. Porque ahora necesitaba útiles escolares. Libros. Uniformes. Y mi abuelo odiaba gastar dinero en mí. Cada peso que salía de su bolsillo era un recordatorio de que yo era una carga. Mira todo lo que gasto en ti, decía. Y tú ni siquiera eres mi hija. Eres la hija de un muerto que no supo cuidar a su familia. Y yo me encogía. Porque cada palabra era un golpe. Porque me hacía sentir que yo no merecía nada. Que mi existencia era un error que todos debían pagar. Pero yo seguía estudiando. A pesar de todo.
Estudiaba en la biblioteca municipal porque en casa no había espacio. Estudiaba con libros prestados porque no teníamos dinero para comprarlos. Estudiaba hasta tarde en la noche con una vela porque mi abuelo apagaba la luz a las 9 para ahorrar electricidad. Y cuando mis maestros preguntaban por qué llegaba con sueño, yo mentía. Decía que me desvelaba viendo televisión. Porque la verdad era demasiado vergonzosa. La verdad era que mi abuelo me negaba hasta la luz para estudiar. Había una maestra, la profesora Martínez, que notaba cosas. Notaba que mi uniforme estaba gastado. Que mis cuadernos tenían hojas arrancadas para ahorrar. Que a veces llegaba sin desayunar. Y un día me llamó después de clase. Valeria, ¿está todo bien en casa?, preguntó. Yo asentí rápido. Sí, maestra. ¿Todo bien? Ella me miró con esos ojos que ven más de lo que uno quiere mostrar. Si alguna vez necesitas ayuda, puedes decírmelo. Estoy aquí. Yo sonreí. Pero no dije nada. Porque había aprendido que pedir ayuda era peligroso. Que podía hacer que las cosas empeoraran. En tercero de secundaria me eligieron para representar a la escuela en un concurso estatal de matemáticas. Era un honor. Mis maestros estaban emocionados. Me dieron el permiso. Me inscribieron. Solo faltaba la firma de mi tutor. Llegué a casa con el papel. Con el corazón latiendo de emoción. Le expliqué a mi abuelo lo que era. Le dije que era importante. Que podía ganar un premio. Él tomó el papel. Lo leyó. Y lo rompió. No vas a ir, dijo. Las niñas no deben andar presumiendo. Eso solo te va a llenar de orgullo. Y el orgullo es pecado. Lloré esa noche. Lloré en silencio, con la cara enterrada en la almohada, para que nadie me escuchara. Porque si mi abuelo me escuchaba llorar, vendría a decirme que era una llorona. Que era débil. Que confirmaba todo lo que él pensaba de mí. Entonces guardé mi dolor. Lo enterré profundo. Y seguí adelante. Porque no tenía opción. Porque rendirme significaba darle la razón. Significaba aceptar que tenía razón. Que yo no valía nada. Cuando terminé la secundaria con el mejor promedio de la generación, nadie de mi familia fue a la ceremonia. Mi madre tenía que trabajar. Mi abuela estaba enferma. Y mi abuelo dijo que esas ceremonias eran puras vanidades. Entonces fui sola. Me senté en la última fila. Y cuando dijeron mi nombre, cuando me dieron mi diploma, cuando todos aplaudieron, yo sonreí. Pero por dentro estaba vacía. Porque lo que más quería en el mundo era que alguien de mi familia estuviera ahí. Orgulloso. Celebrando conmigo. Pero no había nadie. Entré a la preparatoria. Y fue ahí donde todo cambió. Porque la preparatoria tenía un programa de becas. Becas para estudiantes de bajos recursos con alto rendimiento académico. Y yo calificaba. Mis maestros me animaron a aplicar. Me ayudaron con los papeles. Y cuando me llamaron para decirme que había ganado, lloré de alegría. Porque esa beca significaba libros gratis. Uniformes. Transporte. Y lo mejor de todo, significaba que tal vez, solo tal vez, podría ir a la universidad. Podría estudiar para ser maestra. Podría tener un futuro diferente. Le conté a mi familia en la cena. Con nervios. Con esperanza. Gané una beca, dije. Una beca completa. Para la prepa. Y si mantengo mi promedio, puede extenderse hasta la universidad. Mi abuela sonrió. Mi madre me abrazó. Y mi abuelo se quedó callado. Callado de una manera que me puso nerviosa. Porque su silencio siempre era más peligroso que sus gritos. Entonces preguntó, ¿y quién va a firmar como tutor? Mi madre, respondí. Él negó con la cabeza. Tu madre no firma nada sin mi permiso. Yo soy el jefe de esta casa. Y yo decido. ¿Y qué decides?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él me miró. Con esos ojos duros. Fríos. Vacíos.
Decido que esa beca es una pérdida de tiempo. Que vas a rechazarla. Y que vas a ponerte a trabajar. Como debe ser. El mundo se detuvo. No, dije. Por favor. Es mi futuro. Tu futuro es hacer lo que yo diga, repitió. Y yo digo que no vas a estudiar más. Ya tuviste suficiente escuela. Ahora es tiempo de que contribuyas a esta casa. Que pagues todo lo que hemos gastado en ti. Y esa beca, si existe, la vamos a usar para cosas más importantes. Intenté argumentar. Intenté suplicar. Pero él ya había tomado la decisión. Y cuando mi abuelo decidía algo, no había vuelta atrás. Entonces hizo lo impensable. Fue a la escuela. Firmó como mi tutor. Y rechazó la beca. Dijo que yo había decidido no estudiar más. Que prefería trabajar. Y la escuela, sin cuestionarlo, cerró el caso. Y yo me quedé sin futuro. O eso creí. Porque lo que no sabía, lo que descubriría 2 años después, era que mi abuelo había mentido. No había rechazado la beca. La había aceptado. En mi nombre. Y había estado cobrándola durante años. Los siguientes 2 años fueron los peores de mi vida. Trabajaba en una tiendita de la esquina. Ganaba poco. Muy poco. Y mi abuelo me quitaba todo. Para pagar tu deuda, decía. Para compensar todo lo que hemos gastado en ti. Y yo, ingenua, creía que tenía razón. Creía que le debía algo. Que mi existencia era una carga que debía pagar. Entonces trabajaba. Y le daba mi dinero. Y me conformaba con las obras. Mientras mis excompañeros subían fotos de la universidad. De sus amigos. De sus vidas. Y yo me quedaba ahí. Atrapada. Sin salida. Sin esperanza. Mi abuelo se volvió más cruel con el tiempo. Ya no solo me decía que no merecía estudiar. Me decía que era tonta. Que era fea. Que nunca iba a hacer nada. Fracasaste, me decía. Quisiste ser más que los demás y fracasaste. Y ahora estás donde siempre debiste estar. Trabajando. Callada. Obedeciendo. Y yo empezaba a creerlo. Empezaba a creer que realmente había fracasado. Que mi sueño de estudiar había sido solo eso. Un sueño. Una fantasía. Algo inalcanzable para alguien como yo. Pero entonces mi abuelo se enfermó. Y todo cambió. Cuando subí a su cuarto a buscar sus documentos, cuando abrí ese cajón, cuando encontré esos estados de cuenta, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Porque ahí estaba la verdad. Negra sobre blanco. Mi abuelo había estado cobrando mi beca. Cada mes. Durante 2 años. Miles de pesos que yo había ganado con mi esfuerzo. Miles de pesos que debieron pagar mi educación. Mi futuro. Mi libertad. Y él los había usado ¿para qué? Para sus cigarros. Para su tequila. Para mantener su control sobre mí. Y lo peor. Lo absolutamente peor. Era que yo había mantenido el promedio. Porque aunque me obligaron a dejar la escuela oficialmente, yo seguía tomando clases. En línea. En la biblioteca. Compraba libros usados. Estudiaba a escondidas. Porque no podía dejar de aprender. Era lo único que me mantenía cuerda. Y sin saberlo, sin quererlo, había cumplido con los requisitos de la beca. Había mantenido mi promedio alto. Y el programa, creyendo que yo seguía estudiando, seguía depositando. Y mi abuelo seguía cobrando. Mientras me decía que yo era un fracaso. Cuando mi madre entró al cuarto y la confronté, cuando le pregunté si sabía, su respuesta me destrozó. Necesitábamos el dinero. Como si eso justificara todo. Como si robarme mi futuro fuera aceptable porque ellos necesitaban dinero. ¿Y yo qué? Grité. ¿Yo no necesitaba ese dinero? ¿Yo no merecía tener un futuro? Mi madre lloró. Pero no respondió. Porque no tenía respuesta. Porque sabía que lo que habían hecho estaba mal.
pero lo había permitido. Porque siempre permitía todo lo que mi abuelo decidía. Porque había renunciado a su propia voz hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo usarla. Y entonces llegaron los golpes en la puerta. Los hombres del programa de becas. Con sus carpetas. Con sus registros. Con sus preguntas. Y cuando abrí esa puerta, cuando los vi ahí, supe que finalmente había llegado el momento. El momento de decir la verdad. De exponer a mi abuelo. De recuperar lo que era mío. Y detrás de ellos estaba alguien que no esperaba. Mi tío Ricardo. El hermano menor de mi madre. El que se había ido de la casa años atrás después de pelear con mi abuelo. El que nunca volvió. Hasta ahora. Ricardo entró con los agentes. Me miró con ojos llenos de culpa. Perdóname, dijo. Debí haber venido antes. Debí haberte sacado de aquí. Pero tenía miedo. Miedo de tu abuelo. De lo que podría hacer. Le pregunté cómo sabía lo de la beca. Él sacó un papel. Una carta que mi padre había escrito antes de morir. Una carta que mi abuelo había escondido. Y en esa carta, mi padre decía algo que cambió todo. Decía que había dejado dinero ahorrado para mi educación. Dinero que mi abuelo había tomado. Dinero que se suponía debía usarse para asegurar que yo pudiera estudiar. Para asegurar que yo tuviera un futuro mejor. Tu abuelo odiaba a tu padre, explicó Ricardo. Porque tu padre era educado. Porque había ido a la universidad. Porque le demostraba que era posible salir de la pobreza con educación. Y cuando tu padre murió, tu abuelo vio una oportunidad. Una oportunidad de probar que tenía razón. De probar que la educación no sirve. Entonces tomó el dinero que tu padre dejó. Y juró que nunca te dejaría estudiar. Que te mantendría aquí. Controlada. Como mantuvo a tu madre. Como mantuvo a tu abuela. Porque para él, una mujer educada es una mujer peligrosa. Es alguien que puede escapar. Y él no podía permitir eso. Las lágrimas corrían por mi rostro. Los agentes tomaban notas. Mi madre estaba en el pasillo, escuchando todo, con la cara descompuesta. Uno de los agentes habló. Señorita Ramírez, necesitamos que presente una denuncia formal. Por fraude. Por apropiación indebida. Por abuso de tutela. Su abuelo ha cometido un delito. Y necesitamos que testifique. Yo asentí. Sí. Voy a testificar. Voy a contar todo. Todo lo que hizo. Todo lo que me quitó. Todo lo que me robó. Porque no solo me robó dinero. Me robó años. Me robó confianza. Me robó la posibilidad de creer en mí misma. Mi madre salió del pasillo. Yo también voy a testificar, dijo con voz temblorosa. Yo sé cosas. Cosas que he callado durante años. Cosas sobre mi padre. Sobre cómo trató a mi hermano. Sobre cómo controló mi vida. Sobre cómo me hizo sentir que no valía nada sin él. Y ya no puedo callar más. Ya no puedo protegerlo. Porque al protegerlo a él, te lastimé a ti. Y eso nunca me lo voy a perdonar. Me acerqué a ella. La abracé. Y ambas lloramos. Lloramos por los años perdidos. Por las oportunidades robadas. Por el dolor que habíamos cargado en silencio. Los agentes se llevaron todos los documentos. Los estados de cuenta. La carta de mi padre. Todo. Me dijeron que el proceso iba a ser largo. Que habría investigaciones. Audiencias. Juicios. Pero que tenían evidencia suficiente. Que mi abuelo no iba a salirse con la suya. Ricardo me ofreció quedarme en su casa. Vente conmigo, dijo. Tú y tu mamá. Las dos. Empiecen de nuevo. Lejos de él. Lejos de todo esto. Y yo acepté. Porque por primera vez en años, alguien me estaba ofreciendo una salida. Una oportunidad. Una vida diferente. Mi abuelo fue arrestado cuando salió del hospital. Los cargos fueron graves.
fraude, apropiación indebida, abuso de autoridad. Y cuando lo llevaban esposado, me vio. Me miró con odio, con resentimiento, como si yo fuera la culpable, como si yo hubiera hecho algo malo al exponerlo. Pero yo no bajé la mirada. Por primera vez en mi vida, lo miré directo a los ojos. Y no sentí miedo. Sentí rabia. Sentí tristeza. Pero no miedo. Porque él ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía controlarme. Ya no podía destruirme. El juicio duró meses. Fue doloroso. Tuve que contar mi historia frente a extraños. Frente a jueces. Frente a periodistas porque el caso se hizo público. La gente necesitaba saber. Necesitaba entender cómo un abuelo podía robarle el futuro a su propia nieta. Y yo hablé. Hablé de todo. De las humillaciones. De los golpes. Del dinero robado. De los sueños destruidos. Y el juez escuchó. Y entendió. Mi abuelo fue sentenciado a 8 años de prisión. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero fue algo. Fue reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal. Que hubo consecuencias. Además de la prisión, lo obligaron a devolver todo el dinero que había robado. Con intereses. Y ese dinero, finalmente, después de años, llegó a mí. Llegó a mi cuenta. Y por primera vez en mi vida, tuve algo que era mío. Algo que nadie podía quitarme. Y supe exactamente qué hacer con él. Me inscribí en la universidad. En la carrera de educación. Porque quería ser maestra. Quería ayudar a otros niños como yo. Niños que soñaban con estudiar pero que tenían familias que se lo impedían. Niños que necesitaban que alguien creyera en ellos. Mi madre y yo nos mudamos con Ricardo. Y fue extraño al principio. Porque llevábamos tantos años viviendo con miedo que no sabíamos cómo vivir sin él. No sabíamos cómo reír sin sentirnos culpables. Cómo descansar sin estar alerta. Cómo existir sin pedir permiso. Pero poco a poco aprendimos. Aprendimos que podíamos hablar. Opinar. Decidir. Que nuestras voces importaban. Que nuestras vidas nos pertenecían. Y fue liberador. Como aprender a respirar después de estar bajo el agua durante años. Mi madre empezó terapia. Y yo también. Porque el daño que mi abuelo causó no desaparecía solo porque él estuviera en prisión. Estaba ahí. En nuestras mentes. En nuestros miedos. En la forma en que nos veíamos a nosotras mismas. Y necesitábamos ayuda para sanarlo. Para reconstruirnos. Para aprender a amarnos. La terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. El abuso no es solo físico. Es también psicológico. Económico. Educativo. Tu abuelo usó todos estos tipos de abuso para controlarte. Para hacerte creer que no valías nada. Pero tú sí vales. Y tu valor no depende de lo que él dijo. Depende de quien tú decides ser. Hoy, 4 años después de todo eso, estoy a punto de graduarme. De la universidad. Con honores. Voy a ser maestra. Y ya tengo trabajo. En una escuela de una comunidad vulnerable. Donde hay muchos niños como yo. Niños con familias difíciles. Con sueños grandes. Con miedo de creer que pueden lograrlos. Y yo voy a estar ahí. Voy a ser esa voz que me faltó. Esa persona que cree en ellos cuando nadie más lo hace. Que les dice que sí pueden. Que su pasado no define su futuro. Que la educación es poder. Y que nadie puede quitárselos. Mi abuelo sigue en prisión. No lo he visitado. No planeo visitarlo. Porque no le debo nada. Ni mi tiempo. Ni mi perdón. Ni mi presencia. Algunos me dicen que debería perdonarlo. Que es mi abuelo. Que la familia es familia. Pero yo aprendí algo importante. La familia no es solo sangre. La familia es respeto. Es amor. Es apoyo.
Y mi abuelo nunca fue familia para mí. Fue mi abusador. Mi ladrón. Mi torturador. Y yo no tengo que perdonar eso. No tengo que olvidar. No tengo que pretender que todo está bien. Porque no lo está. Y está bien que no lo esté. Mi abuela murió el año pasado. Tranquila. En paz. Y antes de morir me llamó. Me tomó la mano con esas manos arrugadas que olían a masa y a rezos. Perdóname, susurró. Perdóname por no haberte defendido. Por haber callado. Por haber permitido que te lastimara. Yo tenía miedo. Siempre tuve miedo. Y ese miedo me convirtió en cómplice. La abracé. Y le dije que la perdonaba. Porque entendía. Porque ella también fue víctima. Porque el abuso crea cadenas. Y esas cadenas se extienden. Y romperlas requiere valor. Valor que ella nunca tuvo. Pero que yo sí. Y eso, de alguna forma, era su legado. Me enseñó lo que no quería ser. Y eso también es valioso. Mi madre está mejor. Trabaja en una oficina ahora. Tiene amigos. Sale. Ríe. Y a veces la veo y no la reconozco. Porque es tan diferente de la mujer que conocí. La mujer que caminaba con la cabeza baja. Que pedía perdón por existir. Que dejaba que su padre la destruyera. Ahora camina con la frente en alto. Opina. Decide. Y aunque todavía tiene momentos difíciles, momentos en que la voz de mi abuelo regresa para decirle que no vale nada, ella lucha. Cada día. Y eso es más que suficiente. Ricardo se convirtió en la familia que nunca tuve. Me ayudó con la universidad. Me apoyó en los momentos difíciles. Me escuchó cuando necesitaba hablar. Y nunca me juzgó. Nunca me hizo sentir que era una carga. Al contrario. Me hizo sentir que era valiosa. Que merecía amor. Que merecía oportunidades. Y con él aprendí lo que significa tener familia de verdad. No la que comparte tu sangre. Sino la que elige estar contigo. La que te apoya. La que celebra tus logros. La que está ahí en las buenas y en las malas. El dinero que recuperé lo usé sabiamente. Pagué mi universidad. Compré libros. Me compré ropa nueva. Ahorré. Y con el resto creé un pequeño fondo. Un fondo para ayudar a otros estudiantes. Estudiantes en situaciones similares a la mía. Estudiantes cuyos familiares les impiden estudiar. Estudiantes que necesitan apoyo financiero. Apoyo emocional. Alguien que crea en ellos. Y cada año doy 3 becas. Becas completas. Para que otros puedan tener el futuro que casi me quitan a mí. Si tú que estás escuchando esto has sido controlado por medio de la educación, si alguien te ha dicho que no mereces estudiar, si te han robado oportunidades mientras te hacían creer que era por tu bien, quiero que sepas algo. No es cierto. La educación no es un privilegio. Es un derecho. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelo. No importa si es tu padre. Tu madre. Tu abuelo. Tu familia. Nadie. Porque tu futuro te pertenece. Tu vida te pertenece. Y tú decides qué hacer con ella. El abuso económico existe. El abuso educativo existe. Y son más comunes de lo que pensamos. Hay familias que controlan a sus hijos negándoles educación. Que los mantienen ignorantes para mantenerlos dependientes. Que roban su dinero. Sus oportunidades. Su futuro. Y todo bajo el pretexto de familia. De tradición. De que así son las cosas. Pero no tiene que ser así. Podemos romper esas cadenas. Podemos denunciar. Podemos buscar ayuda. Podemos escapar. Y podemos construir vidas diferentes. Mejores. Más libres. Esta es mi historia. La historia de una mujer a quien le dijeron que no merecía estudiar. Que fue humillada. Controlada. Robada.
pero que encontró unos estados de cuenta. Y encontró la verdad. Y con esa verdad, encontró la fuerza para liberarse. Para denunciar. Para recuperar su futuro. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue posible. Y si fue posible para mí, es posible para otros. Porque la verdad tiene poder. El poder de liberar. De sanar. De transformar. Si esta historia te tocó, si sentiste algo mientras la escuchabas, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado la injusticia y han encontrado el camino hacia la justicia. Historias de abuso pero también de liberación. De robo pero también de recuperación. De silencio pero también de voz. Subimos videos nuevos todos los días. Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada superviviente merece ser escuchado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu educación es tuya. Tu futuro es tuyo. Y nadie puede quitártelo sin tu permiso. Lucha por él. Vale la pena.